En esta sesión, hablaremos de la norma oficial mexicana de la regulación de los servicios de salud en atención médica prehospitalaria. Norma que todo proveedor de atención prehospitalaria debe conocer. Aprovechamos para invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. La atención médica prehospitalaria se deberá ofrecer con carácter profesional, teniendo en mente que toda persona está expuesta a sufrir un accidente, una agresión o una enfermedad súbita que puede amenazar su vida o su estado de salud. Las enfermedades cardiovasculares y las lesiones en general son causa frecuente de mortalidad, destacando en los grupos de edades preescolar, escolar y los de etapas productivas de la vida, las lesiones de origen externo que han llegado a ser la primera causa de muerte y discapacidad. En nuestro país, el campo de la atención médica prehospitalaria se ha desarrollado gradualmente, pero aún es insuficiente para disminuir los índices de morbilidad y mortalidad en aquellas personas lesionadas o enfermas que requieren ser atendidas, tratadas con oportunidad y eficacia a fin de limitar el daño y tener mayores probabilidades de sobrevivir con las menores secuelas posibles. La medicina moderna está dirigida a revertir el creciente número de decesos asociados a enfermedades graves de aparición súbita o accidentes con lesiones severas, dando prioridad al inicio temprano del tratamiento en el sitio de ocurrencia y durante el traslado de personas lesionadas o enfermas o entre los establecimientos para la atención médica. Dentro de las disposiciones sanitarias, esta norma oficial mexicana permite contar con elementos regulatorios para que la prestación de servicios en unidades móviles tipo ambulancia se lleve a cabo con niveles homogéneos de calidad y seguridad en beneficio de la población en general. Esta norma tiene por objeto establecer los criterios mínimos que se deben cumplir en la atención médica prehospitalaria, las características principales del equipamiento e insumos de las unidades móviles tipo ambulancia y la formación académica que debe tener el personal que presta el servicio. Esta norma es de observancia obligatoria para todos los prestadores de servicios de atención médica prehospitalaria de los sectores público, social y privado, que a través de ambulancias brinden servicios de traslado de pacientes ambulatorios, para la atención de urgencias y para el traslado de pacientes en estado crítico. Definiciones. Ambulancia es aquella unidad móvil, aérea, marítima o terrestre, destinada para la atención médica prehospitalaria, diseñada y construida para proveer comodidad y seguridad en la atención médica, la cual consta de una cabina para el operador de la ambulancia o piloto, copiloto y un compartimento destinado para la atención del paciente, personal, equipo médico e insumos necesarios. Ambulancia de traslado. Es la unidad móvil, aérea, marítima o terrestre, destinada al traslado de pacientes ambulatorios que no requieren atención médica de urgencia, ni de cuidados críticos. Ambulancia de urgencias avanzadas. Unidad móvil, aérea, marítima o terrestre, destinada al servicio de pacientes que requieren atención médica prehospitalaria mediante soporte avanzado de vida. Ambulancia de urgencias básicas. Unidad móvil, aérea, marítima o terrestre, destinada al servicio de pacientes que requieren atención médica prehospitalaria mediante soporte básico de vida. Ambulancia de cuidados intensivos. Unidad móvil, aérea, marítima o terrestre, destinada a la atención médica interhospitalaria de pacientes que por su estado de gravedad requieren atención mediante soporte avanzado de vida y cuidados críticos. Atención médica. Al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, así como brindarle cuidados paliativos al paciente en situación terminal. Atención médica prehospitalaria. A la otorgada al paciente cuya condición clínica se considera que pone en peligro la vida, un órgano o su función, con el fin de lograr la limitación del daño y su estabilización orgánico-funcional, desde los primeros auxilios hasta la llegada y entrega a un establecimiento para la atención médica con servicio de urgencias, así como durante el traslado entre diferentes establecimientos a bordo de una ambulancia. Centro Regulador de Urgencias Médicas.
a la instancia técnico-médico-administrativa, responsabilidad de la Secretaría de Salud Estatal o del Gobierno del Distrito Federal, que establece la secuencia de las actividades específicas para la atención médica prehospitalaria, en el sitio del evento crítico, el traslado y la recepción en el establecimiento para la atención médica designado, con la finalidad de brindar atención médica oportuna y especializada las 24 horas del día, los 365 días del año. El número de centros reguladores de urgencias médicas que deban operar en una entidad federativa estará determinado por las características geopoblacionales de cada entidad federativa. Número económico. A los dígitos asignados a una unidad móvil con el propósito de identificarla, el mismo es otorgado internamente por la institución a la que pertenece. Paciente ambulatorio. A todo aquel usuario de servicios de atención médica que no necesite hospitalización. Primer respondiente. Al personal auxiliar de la salud, capacitado, que ha sido autorizado por la autoridad sanitaria correspondiente, para la prestación de servicios de atención médica prehospitalaria, que acude espontáneamente o es enviado por una institución de salud en un vehículo perfectamente identificado, de acuerdo con la institución del sector público, social o privado al que pertenezca, pero que no es una ambulancia, para proporcionar los primeros auxilios a la persona que presenta una alteración en su estado de salud o en su integridad física, mediante soporte básico de vida y que en caso necesario, solicita el tipo de apoyo requerido al Centro Regulador de Urgencias Médicas. Técnico en atención médica prehospitalaria. Al personal formado de manera específica en el nivel técnico de la atención médica prehospitalaria o en su caso, capacitado, que ha sido autorizado por la autoridad educativa competente, para aplicar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes adquiridas durante su formación, independientemente de su denominación académica. Los técnicos en urgencias médicas, los técnicos en emergencias médicas, los técnicos en atención médica prehospitalaria y otros análogos son equivalentes para los fines de esta norma. Pueden tener un nivel de formación técnica básica, intermedia, avanzada o superior universitaria. En las disposiciones generales de las ambulancias. Todo personal que preste servicios de atención médica prehospitalaria a bordo de una ambulancia deberá tener una formación específica y recibir capacitación periódica atendiendo al tipo y nivel resolutivo de la prestación de servicios. Deberán ser utilizadas únicamente para el propósito que hayan sido notificadas mediante el aviso de funcionamiento respectivo, y queda prohibido transportar o almacenar cualquier material que ponga en peligro la vida o la salud del paciente y del personal que preste el servicio. Deberán cumplir con las disposiciones para la utilización del equipo de seguridad, protección del paciente y del personal que proporcione los servicios. Deberán cumplir con las disposiciones para el manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad se deberá dar mantenimiento periódico a la ambulancia conforme a las disposiciones aplicables. Dar mantenimiento preventivo o correctivo al equipo médico a bordo de la ambulancia y registrar dicho mantenimiento en la bitácora correspondiente. Deberán apegarse a las disposiciones aplicables en materia de tránsito, control de emisiones contaminantes, uso de mar territorial o espacio aéreo. Deberán participar en las tareas de atención de incidentes o accidentes con múltiples víctimas y en los casos de desastre, bajo la coordinación de las autoridades competentes. Deberán portar al frente, en los costados y en la parte posterior la leyenda ambulancia, en la parte frontal su imagen deberá ser en espejo, es decir, invertida, en material reflejante y en color contrastante con la ambulancia. Las letras deben ser de tamaño no menor a 10 centímetros, además en los costados se especificará el tipo de ambulancia de que se trate, traslado, urgencias básicas o avanzadas y cuidados intensivos. En su caso, deberán rotularse el toldo, la cubierta y el fuselaje. El compartimiento destinado para la atención del paciente deberá contar con vidrios que impidan la visibilidad desde el exterior, pueden ser polarizados, entintados, esmerilados, opacos u otros. Excepto las ambulancias de las Fuerzas Armadas.
Deberán contar con un rótulo en material reflejante y en color contrastante con la ambulancia, donde se especifique la institución a la que pertenece o razón social y el número económico de la unidad, ubicado en los costados y en la parte posterior de la unidad, con caracteres de tamaño no menor a 8 centímetros y en el toldo de la ambulancia con caracteres de tamaño no menor a 40 centímetros. De las ambulancias terrestres. De traslado, de urgencias básicas o avanzadas y de cuidados intensivos. Deberán contar con un sistema de iluminación de advertencia, a base de lámparas que emitan luces rojas y blancas de manera intermitente sobre el toldo, con proyección de luces de 360 grados y visibles a una distancia de 150 metros. Deberán contar con una sirena, que genere sonidos entre 120 y 130 decibeles en promedio. El uso de la sirena y las luces de emergencia se limitará estrictamente a la necesidad de solicitar paso preferente al acudir al llamado de una urgencia, durante el traslado del paciente en estado grave o crítico. Las luces de emergencia podrán emplearse de manera independiente, con o sin el uso de la sirena siempre y cuando exista un paciente a bordo de la ambulancia, dependiendo de su condición, estado de salud o bien se acuda a su auxilio. El compartimento destinado para la atención del paciente, en su diseño y construcción, deberá contar con dispositivos de sujeción, así como tener espacio libre, que dé cabida al menos a un paciente en carro camilla y al personal responsable de la atención del mismo, que puede estar sentado. Debe contar con un sistema de iluminación con suficiente intensidad para permitir la evaluación del paciente y la identificación de los insumos que se requieran. Deben estar configuradas de acuerdo con las especificaciones de diseño del fabricante y contar con un área que permita la atención del paciente durante su traslado. Del equipamiento e insumos de las ambulancias. Deberán cumplir con el equipamiento e insumos señalados en los puntos de los apéndices normativos que correspondan al tipo de ambulancia de que se trate, cuidando observar las características particulares del equipo que debe emplearse en condiciones de vuelo u operaciones marítimas. Las personas físicas, morales, representantes legales o la persona facultada para ello, respecto a las ambulancias aéreas, marítimas o terrestres de traslado, de urgencias básicas o avanzadas y de cuidados intensivos, de los sectores público, social y privado, en su caso, podrán solicitar la evaluación de la conformidad del cumplimiento de esta norma, ante los organismos acreditados y aprobados para dicho propósito. Disposiciones específicas. De las ambulancias de traslado. Del personal. Deben contar con un operador de ambulancia técnico en atención médica prehospitalaria, capacitado en conducción de vehículos para traslado de pacientes ambulatorios y, en su caso, un copiloto técnico en atención médica prehospitalaria para la atención del usuario. De las dimensiones. El compartimento destinado para la atención del paciente deberá tener como mínimo 1.35 metros de altura, 1.50 metros de ancho y 2 metros de largo. De las ambulancias de urgencias básicas o avanzadas. Del personal. Deben contar con un operador de ambulancia y al menos un copiloto, ambos técnicos en atención médica prehospitalaria. Los técnicos en atención médica prehospitalaria deben estar capacitados de acuerdo con la capacidad operativa de la ambulancia, descritas en esta norma. De las dimensiones. El compartimento destinado para la atención del paciente deberá tener como mínimo 1.60 metros de altura, 1.90 metros de ancho y 2.50 metros de largo. De la atención médica prehospitalaria. Del sitio de la urgencia médica. El primer respondiente deberá brindar los primeros auxilios a través de los procedimientos en los que fue capacitado y autorizado. En ningún caso podrá realizar procedimientos invasivos que signifiquen un riesgo mayor para la salud, la integridad física o la vida del paciente. La atención médica prehospitalaria se brindará en áreas geográficas determinadas por el Centro Regulador de Urgencias Médicas, conforme lo indiquen los criterios de regionalización isócronas de traslado de la base de ambulancias al sitio de la urgencia médica.
La solicitud de atención médica prehospitalaria se hará directamente al Centro Regulador de Urgencias Médicas, su equivalente operativo en el área geográfica de que se trate o a cualquier institución de salud vía telefónica, para la cual se procurará la instalación de un número telefónico gratuito de 3 dígitos. El Centro Regulador de Urgencias Médicas se enlazará con los establecimientos para la atención médica, fijos y móviles, por medio de un sistema de comunicación que pueda acceder a las frecuencias de las instancias involucradas o a través de cualquier otro sistema de comunicación que resulte conveniente para los fines de coordinación. Toda llamada de auxilio recibida en el Centro Regulador de Urgencias Médicas deberá ser atendida, clasificada, registrada y se llevará a cabo el seguimiento correspondiente. La coordinación logística y operativa, así como la asesoría en la atención médica prehospitalaria, será proporcionada por el personal operativo del Centro Regulador de Urgencias Médicas en turno, que en todos los casos deberá estar integrada por un médico y técnicos en atención médica prehospitalaria activos en el servicio. El Centro Regulador de Urgencias Médicas enviará al sitio de la urgencia la ambulancia adecuada y disponible que se encuentre más cercana para brindar la atención inmediata y apropiada de acuerdo con la gravedad del caso. Coordinará el traslado al servicio de urgencias del establecimiento para la atención médica que resulte más conveniente. El técnico en atención médica prehospitalaria o el personal responsable de la atención en la ambulancia reportará al Centro Regulador de Urgencias Médicas los hallazgos clínicos y, en su caso, el diagnóstico presuncional, el estado psicofísico del paciente, así como las necesidades inmediatas que requieren ser preparadas en el establecimiento para la atención médica al que se dirigen. Todas estas actividades deben quedar asentadas en un formato para el registro de la atención médica prehospitalaria de las urgencias, el cual deberá contar como mínimo con los datos establecidos de esta norma. El manejo de la atención médica prehospitalaria deberá realizarse de acuerdo con los protocolos escritos. En todos los casos, los protocolos deberán estar avalados y firmados por la autoridad médica o el responsable sanitario del servicio de ambulancias. Los formatos para el registro de la atención médica prehospitalaria independientemente del diseño que cada institución desarrolle. Los formatos para el registro de la atención médica deberán contener como mínimo los siguientes campos para el registro de información. Datos de registro, número progresivo del folio del formato. Fecha del servicio, día, mes y año. Identificación de la ambulancia, número económico, número de placas e institución a la que pertenece. Tipo de servicio, traslado, urgencia o cuidados intensivos. Lugar de ocurrencia de la urgencia, hogar, escuela, trabajo, instalaciones deportivas, de recreación, vía pública u otras. Hora de salida de la ambulancia de la base, hora de primer contacto. Hora de fin de la atención médica o alta del paciente, en el sitio de la urgencia o de su recepción en el establecimiento para la atención médica. Identificación del personal operativo, operador de la ambulancia, el técnico en atención médica prehospitalaria, médico o personal de enfermería, según sea el caso. Datos del paciente, nombre, edad y sexo o en su caso, media filiación. Antecedentes personales patológicos. Padecimiento actual. Causa traumática o no traumática de la urgencia. Descripción del mecanismo de lesión, enfermedad súbita, enfermedad crónica o complicación de alguna enfermedad, según proceda. Exploración física básica. Signos vitales, estado y coloración de la piel y estado de pupilas. Descripción de lesiones o afecciones. Localización, tipo de afectación a órganos, aparatos o sistemas. Manejo proporcionado. Vía aérea, ventilación, circulación, líquidos endovenosos, fármacos, inmovilización, así como cualquier otra indicación. Y derivación del paciente al establecimiento para la atención médica, el hogar o alta en el sitio, cuando aplique, datos y firmas de los responsables que entregan y reciben. Del traslado del paciente al servicio de urgencias en establecimientos para la atención médica. En caso necesario, el Centro Regulador de Urgencias Médicas brindará asesoría, apoyo médico y asistencia en la aplicación de protocolos para el manejo de pacientes a las ambulancias que lo requieran,
por medio de sistemas de comunicación o cualquier otro medio que resulte apropiado. Los traslados dependerán de la regionalización del Centro Regulador de Urgencias Médicas, de la causa del evento crítico del paciente, de la ubicación, disponibilidad, grado de complejidad y poder de resolución tanto en el área de urgencias como del establecimiento para la atención médica y la capacidad resolutiva de las ambulancias, así como de las rutas e isócronas de traslado. El Centro Regulador de Urgencias Médicas deberá dar aviso con oportunidad al establecimiento para la atención médica sobre la posibilidad de traslado del paciente que recibe atención médica prehospitalaria en una ambulancia, para que se decida previa valoración del caso, su ingreso y tratamiento inmediato o en su defecto, el traslado a otro establecimiento con mayor grado de complejidad y poder de resolución. El técnico en atención médica prehospitalaria o el personal responsable que atendió y estuvo a cargo del traslado del paciente deberá consignar en el formato para el registro de la atención médica prehospitalaria todos los eventos ocurridos con motivo de su atención, debiendo considerar desde que la ambulancia acudió al llamado, hasta el momento en que el paciente es entregado en un establecimiento para su atención médica, es dado de alta en el lugar del suceso u otro sitio de finalización del traslado. El personal médico o el técnico en atención médica prehospitalaria de la ambulancia que lleve a cabo el traslado, es responsable del paciente durante el mismo, toda vez que es considerada un establecimiento para la atención médica. De la recepción del paciente en el establecimiento para la atención médica. El personal del establecimiento para la atención médica, o de la ambulancia en su caso, dará aviso al Ministerio Público cuando se presuma que se trata de un caso médico legal. Conforme a un formato que diseñe cada institución, se cotejarán, recibirán y aceptarán las pertenencias que fueron entregadas por el personal de la ambulancia y recibidas por el personal del establecimiento para la atención médica a que fue referido el paciente. En el expediente clínico deberá integrarse una copia del formato de registro de la atención médica prehospitalaria, que el personal de la ambulancia debe entregar en el establecimiento para la atención médica a que fue referido el paciente, de conformidad con lo establecido en la norma oficial mexicana. Etapas del proceso operativo de atención médica prehospitalaria. Preparación. Proceso de aseguramiento de las condiciones óptimas de operación antes de la respuesta. Respuesta. Administrar y responder a las llamadas que demandan atención médica prehospitalaria y el envío organizado de la respuesta para acudir de forma oportuna y segura al escenario requerido. Control de escena. Evaluar la seguridad, el mecanismo del daño, el número de afectados en el escenario, así como controlar y actuar de manera organizada y consecuente. Evaluación, atención y control. Evaluar, asistir y limitar el daño de manera integral y ordenada, de acuerdo a la normativa para la atención médica prehospitalaria. Extracción y movilización. Extraer y movilizar al paciente, de acuerdo a sus condiciones clínicas y los recursos tecnológicos disponibles. Traslado. Trasladar al paciente de manera segura, de forma oportuna y en el tiempo adecuado, mediante enlace y notificación de su condición clínica al Centro Regulador de Urgencias Médicas o equivalente, quien asignará la unidad médica receptora, de acuerdo a la normativa del control médico. Referencia. Transferir al paciente, al personal autorizado y facultado del establecimiento para la atención médica del receptor, acompañado de un reporte de atención médica prehospitalaria verbal y escrito. Fin de actividades. Realizar la adecuación y aseo de equipo, del material y del vehículo para reanudar el proceso operativo, la evaluación técnica y emocional del proceso de la atención médica prehospitalaria, mediante la aplicación de dinámicas grupales. En la descripción del video se encuentra el enlace para la descarga de la norma, para mayor estudio. En esta sesión se resume la norma oficial mexicana de la regulación de los servicios de salud en atención médica prehospitalaria. Esperamos que este material sea de apoyo para tu formación. Por el momento ha sido todo de esta sesión. Continuaremos produciendo contenido esperando ser de tu agrado. Síguenos en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/Prosexia.
Hasta la próxima.